Hola, hoy hablaremos del discurso figurado, la lírica. La lírica como género literario consiste en que el poeta o la poetisa plasma sus sentimientos, sus emociones y su mundo interior. Junto a este tema también abarcaremos el verso, elementos tradicionales del verso y el análisis de estrofa. El verso es cada una de las líneas que forman una estrofa o poema. Está sujeto a medida, rima y ritmo para lograr la musicalidad. Los versos forman estrofas definidas como unidades conceptuales o rítmicas que se pueden repetir en todo el poema. Existen elementos del verso para abordar ese análisis, como el ritmo, que es la musicalidad, la métrica, que es la cantidad de sílabas métricas que tiene el verso o es la medida del verso, en otras palabras, las licencias, como la sinalefa, la sinérisis, la diéresis, y también hay elementos secundarios como la rima, que son los sonidos finales del verso, y que determinan si es consonante o asonante. Por otra parte, las pausas, que son los silencios que se hacen al leer, al entonar el verso, pueden darse en el medio, en el centro o al final del verso. ¿Qué hacer para analizar un verso, varios versos, un poema, una estrofa? Abordamos los niveles fónico y semántico. El nivel fónico, que es el nivel que corresponde a los sonidos, donde buscamos el número de versos, determinamos el nombre de los versos, el arte, la rima, el nombre de la estrofa, las licencias métricas, la ley del acento final, los recursos literarios. Y el nivel semántico, que es el nivel del significado de las palabras, termina el tema, el contenido, los recursos literarios, el mensaje y la biografía del autor. Observemos ahora cómo analizar una estrofa. Primero, leemos la estrofa. Yo supe del dolor desde mi infancia, mi juventud. ¿Fue juventud la mía? Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Observen, tenemos 4 versos. El número de versos son 4. Las sílabas ortográficas son 12. Una sílaba ortográfica es aquella que contamos como cada emisión de voz al pronunciar la sílaba y la palabra. Las sílabas métricas son aquellas sílabas donde intervienen las licencias como la sinalefa, el hiato, la diéresis, la sinérisis. Y la rima, que son los sonidos finales del verso. La fórmula viene determinada por las características que nos da la estrofa. Ahora bien, observemos. Si contamos o medimos el verso, este primer verso, vean el ejemplo. Yo supe del dolor desde mi infancia. Tengo 12 sílabas ortográficas, pero el hecho de utilizar la sinalefa, observenla, está en negro, la sinalefa, eso me reduce la cantidad de sílabas, porque la estrofa me va exigiendo que tenga, por ejemplo, 11 sílabas cada uno de los versos, que sean endecasílabos, en este caso. Por eso ustedes observan que las licencias lo que hacen es reducir o ampliar la cantidad de sílabas, según lo exija el verso y la estrofa. En la rima la determinamos con las palabras finales del verso. Yo supe del dolor desde mi infancia, última vocal acentuada, ansia. Mi juventud, fue juventud la mía, ia. Sus rosas aún me dejan su fragancia, ansia, una fragancia de melancolía. Así que tenemos que en la rima es una rima consonante porque riman los sonidos. El primer verso ansia con el tercero que es ansia, el segundo con el cuarto que es ia. Entonces, como son versos de arte mayor, los versos que van de 9 sílabas hasta los alejandrinos que son de 14 o más, se determinan o se identifican con letras mayúsculas. Veamos la síntesis. Después que hayamos analizado como el cuadro que está allí, pues hacemos una síntesis, un resumen
Número de versos 4, nombre de los versos en decasílabos, arte mayor, rima consonante, la fórmula es AB, AB y la estrofa, según todas esas características, se va a denominar serpentecio. Las licencias métricas utilizadas están allí, como es la sinalepa y el hiato. Como todas las palabras son graves, aplicamos la ley del acento final llamada el acento de las graves. Es decir, la ley del acento final va a consistir en que cuando una palabra aguda termina, a esta aguda se le puede sumar una sílaba ortográfica más. Cuando es grave, no suma ni resta, permanece igual. Y cuando es esdrújula, se le resta. Pero en este caso, en este ejemplo, tenemos que todas son graves. Todas las palabras son graves, por lo tanto, bueno, se aplica la ley de las graves. Y los recursos literarios que tenemos presentes en la estrofa son aliteración y anáfora. Con respecto al análisis semántico, que es la parte del significado de las palabras, tenemos el tema. El tema es la tristeza. El contenido explica el tema. El poeta recuerda su infancia y su juventud con dolor y con nostalgia. Y los recursos utilizados allí por el escritor es una metáfora. Muchas gracias, los invito a resolver la guía de actividades número 2 con respecto a este tema, donde se amplía la explicación. Gracias.